El siguiente programa es presentado por Cadena NBI. Estamos a la altura de la segunda parte. Puedes ver la primera parte ahí en nuestro playlist de nuestro canal de YouTube. El nombre Pedro significa piedra o roca. Y sobre esa revelación, Dios construye la iglesia. Con la revelación dada a Pedro, se comienza a edificar la iglesia, y todo lo que se edifica siempre necesita una piedra o una roca. Cuando se va a construir un edificio, siempre se hace un acto memorial diciendo la postura de la primera piedra, ¿verdad? Entonces, para construir algo siempre se necesita la primera piedra. Entonces, para construir la iglesia, Dios necesitaba la primera piedra, y en este caso escogió a Pedro. Ojo con esta aclaración que te voy a hacer. La iglesia tradicional dice que esa iglesia existe porque Pedro fue el primer papa. ¿Cierto? Que él fue el primer papa. Resulta que Pedro era judío, no era romano. Por ende, no fue el primer papa. Y ya en otra lección le explicaré a partir de qué año fue que existió o se creó esa iglesia. Pero con el apóstol Pedro, el evangelio se abre para todos. Recuerde que antes el evangelio era solo para los judíos. Pero con Pedro y luego con el llamado de Pablo se abre a todos. Mateo capítulo 16, versículo 17 dice así: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí hay una pregunta clave que el Señor le hace a Pedro. ¿Quiénes creen ustedes que soy yo? Y Pedro le responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Padre eterno. Entonces Jesús le responde: wow, voy a parafrasearlo, wow, me sorprendes, Pedro. No te lo reveló ni carne y sangre, es decir, ningún humano te lo enseñó, sino mi Padre que está en los cielos te lo enseñó, te lo reveló. Wow. La revelación de Pedro no fue por parte humana, sino espiritual. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 16 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero aquí hay una parte importante, dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la
carne. Las revelaciones es para conocer los tiempos del Padre. Estamos viendo para qué sirven las revelaciones. Aquí hay otro punto. Es para conocer los tiempos del Padre. Juan 17:1. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Aquí la palabra hora hace referencia a los tiempos del Padre. Eso es lo que significa la palabra hora. Está hablando de los tiempos de Dios. ¿Para qué más sirven las revelaciones? La revelación desarrolla el oído y el ojo espiritual. Proverbios 20:12. Dice, el oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. Y suena redundante. ¿Cómo así que pues, el oído que oye? Pues ¿para qué sirve el oído? ¿Cómo así que el ojo que ve? Pues ¿y por dónde vamos a ver? Suena redundante. Pero en la Biblia nada es redundante. Si está escrito así, es porque tiene un significado. Está hablando de desarrollar el oído que oye y el ojo que ve. Porque existen oídos, pero que no oyen, y ojos que no ven la revelación. Usted, gracias a Dios, aprendió a oír la revelación, aprendió a ver la revelación, y por eso ve las cosas de una manera distinta. Eso se llama entendimiento. Y yo lo he dicho muchas veces, una persona con entendimiento va a entender esto así, así. Una persona sin entendimiento no lo va a entender igual. Dios quiere que desarrollemos el oído que oye y el ojo que ve, es decir, el oído espiritual y los ojos espirituales. Ese texto nos está diciendo que Dios lo que quiere es que despertemos nuestro oído y nuestro ojo espiritual. Nuestro oído y nuestro ojo espiritual. Tercero, Dios tiene su propio lenguaje. Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 43. Dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Quién está hablando ahí? El Señor. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Y él mismo da la respuesta. Porque no podéis escuchar mi palabra. Pastor, no, ¿cómo así que no puedes escuchar mi palabra? Si yo me siento en la iglesia y lo escucho, sí, pero su cuerpo está aquí, pero su mente está en otro lado. Y eso es lo que quiere Satanás. Tu mente está en otro lado. Yo no sé si le ha pasado. Yo a veces estoy ahí, pero estoy como si estuviera dormido, como si estuviera ido, como no sé. A mí me pasa. Y el Señor aquí dice, ¿por qué no me entendéis? O sea, el Señor no estaba hablando en otro idioma. Lo que pasa es que la gente que tenía a su lado no tenía abiertos sus oídos espirituales y no podían entender. Por lo menos si yo a usted le digo, es que el número 7 significa las operaciones del Padre, y es la primera vez que lo oyes, y te dejo ahí, usted queda igual. Pues así estaban todos con Jesús. Así estaba. Dios tiene su propio lenguaje. Y si no entendemos es por falta
de desarrollarlo. Falta de desarrollar. ¿Cómo es la mejor manera de aprender otro idioma? A ver, ayúdese. ¿Cómo es la mejor manera de aprender otro idioma? Escuchándolo. Escuchándolo. Una de mis sobrinas que vive fuera del país me dijo: tío, la mejor manera que yo tuve de poder aprender inglés fue primero vivir en Estados Unidos, obvio. Segundo, rodearme de gente que no hablara español. Y tercero, usando los niños. Y yo, ¿cómo así? Claro, porque yo sabía que esto es un smartphone. Entonces yo le decía al niño: ¿esto cómo se llama? Le preguntaba en inglés: ¿esto cómo se llama? Y así fue que yo aprendí el inglés nativo. Preguntándole a los niños que yo cuidaba cuando era niñera, ¿cómo se pronunciaba pantufla, chancla? Y así fui corrigiendo. La mejor manera de entender el lenguaje de Dios es oyendo la palabra del Señor. Oyéndola. Primera de Corintios 14:9 hasta el versículo 11 dice: así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como un extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Mire lo que está diciendo Pablo. Si yo ignoro el valor de la palabra. Hay gente que le entra por aquí y le sale por todos los lados. Pero si usted hace como dice Pablo, le da valor a la palabra que se le está enseñando, wow, entonces va a dejar de ser extranjero y advenedizo, dice la palabra. Viene a ser un hijo del Señor. Porque si ignoro el valor de ese lenguaje, soy extranjero para Dios. Aún una vez, mire esto, aún una vez significa en el lenguaje de Dios una frase muy larga, aunque para nosotros no. Para nosotros, aún una vez, ¿qué significa? ¿Qué significa aún una vez? Una sola vez. Pero en la Biblia no. Mire esto, Hebreos 12:26. Mire esta locura. Por eso usted no puede leer la Biblia o estudiar la Biblia sin un maestro. Por eso la palabra misma dice, la letra mata. Hebreos 12, versículo 26 al 27, mire lo que dice. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Oiga, y esta frase, aún una vez, indica, es decir, significa la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Eso significa aún una vez para Dios. ¿Qué significa aún una vez? La remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. ¿Sí ve? Y si usted lee ahí aún una vez,
sin un maestro que te enseñe, sí, una vez, una sola vez. No, está hablando de remoción. ¿Y qué es remover? Quitar. Eso es remover. Porque existen palabras que para nosotros significan un valor gramatical, pero el valor espiritual es distinto. Ojo con eso. Por eso les he dicho que la Biblia fue escrita en parábolas. Por ende, la Biblia es parabólica, porque cada nombre, cada número, cada lugar tiene un significado distinto al del mundo. Distinto. Entonces aquí usted está aprendiendo que en la revelación de la palabra de Dios debemos encontrar el valor espiritual, que es distinto al valor gramatical. Distinto. Debemos entender ese valor del lenguaje de Dios. Los proverbios son sabiduría o revelaciones, un lenguaje escondido en forma de parábola. Esos son los proverbios. Salmo 78, versículo 2. Dice, abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Quiere conocer cosas escondidas, misterios, revelaciones desde los tiempos escondidos. Estudie el libro de Proverbios. Inscríbase en el centro de entrenamiento bíblico y te voy a enseñar a estudiar Proverbios. Y vas a encontrar cosas extraordinarias allí. El texto dice, abriré mi boca en Proverbios y hablaré cosas escondidas. ¿Por qué le digo esto? Porque hay gente con hambre de encontrar cosas escondidas desde tiempos antiguos. Y por estar buscando, se le patina el coco. Y créame, yo no lo voy a liberar, porque se lo advertí. Entonces, hay cosas que no se deben buscar, porque la curiosidad mató. Aquí en el Salmo 72, versículo 2, dice, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Mire, los discípulos estaban abriendo sus oídos, pero la multitud que seguía al Señor, no. Por eso a ellos les daba revelación. Eran íntimos del Señor, pero a la multitud no. Mateo 13:10. Dice, entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió, les dijo, porque a vosotros os es dado saber qué. Wow, dígame amén. Los misterios del reino de los cielos, más a ellos no les da. Le tengo una buena noticia. Cada miércoles en las meditaciones, cada culto de Generación Sana, cada culto dominical, usted aquí recibe revelación. Y usted aquí recibe la sabiduría. Pero los que están afuera no. Interesante. Aquí vemos que solo los discípulos se dieron cuenta que el Señor estaba hablando diferente, que tenía otro lenguaje. Solo los discípulos se dieron cuenta, porque ¿qué fue lo que le dijeron? Ala, Señor, ¿por qué les hablas así? Señor, ¿por qué estás hablando así? ¿Sí o no? Los discípulos entendieron que Jesús tenía otro lenguaje. ¡Wow! Mateo 13:13. Por eso les hablo por parábolas. Porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. ¡Wow! Solo los íntimos entienden al Señor. Por tal razón debemos dejar de ser multitud y pasar a ser íntimos. Este programa
Fue presentado por Cadena NBI.